En el episodio 197 de Hilando Fino Daily os voy a hacer una pequeña reflexión acerca de entrenamientos que se realizan a muy alta intensidad o lo que podemos denominar también entrenar al fallo, que es como se conoce en el mundo del fitness o de la musculación. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos a este episodio 197 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es lunes 12 de noviembre de 2018 y si no lo he hecho ya, pues como siempre, te animo a entrar en hilandofino.net, mi blog de entrenamiento personal, donde vais a poder acceder a la academia, un conjunto de planes de entrenamiento y de recursos para poder entrenar y aprender a planificar vuestro entrenamiento, vuestro deporte de resistencia de forma autónoma. Bueno, hoy es lunes, ayer, este episodio lo estoy publicando un poquitín más tarde que de costumbre, porque ayer tuvimos la sexta edición de Caravaca 10.0 y bueno, hoy tampoco era cuestión de madrugar mucho, había que cerrar cosillas, terminar entrenos personales que realmente no pude con el tema del fin de semana de la prueba, que nos llevó bastante lío, mucho estrés, pues bueno, todo lo que conlleva y engloba el hecho de organizar una prueba deportiva pues con más de 1000 participantes al final es un trabajazo y bueno, y nada, salió todo muy bien, la gente bastante contenta, muchas felicitaciones y nada, y habrá que seguir por la misma línea, seguir mejorando. Agradecer a todos los voluntarios que estuvieron ahí con nosotros, ayudándonos, que se pegaron una panza de currar de miedo, sin obtener nada a cambio, pues de forma totalmente altruista, claro está, por eso son voluntarios, ¿no? Se la llama así. Así que nada, agradecérselo y el año que viene más. Bueno, vamos con este episodio, con el episodio 197. Se me venía a la cabeza el otro día y lo anoté. Cuando estamos entrenando en el gimnasio, bueno, cada vez menos, pero antiguamente, y hasta de pocos años, se hacía bastante el hecho de entrenar al fallo, entrenar con un nivel de intensidad tan alto que lleguemos en una de las repeticiones, en la última, penúltima o en la repetición que sea, a fallar, ¿no? A no poder más y dejar la repetición o el ejercicio a mitad y no poder terminar. Bueno, esto en el mundo de la musculación, como digo, es bastante frecuente, incluso hoy día se sabe que no es lo mejor, en el curso de fuerza ya hablé de ello, pero para deportistas de resistencia, bueno, entrenar en el gimnasio al fallo todavía es peor que para un deportista de fuerza o una persona que simplemente va al gimnasio para curtir su físico. Pero si hablamos de entrenamientos de resistencia, de entrenamientos que bueno, de lo que nos atañe a nosotros, de nuestra especialidad, tanto natación, bicicleta o carrera a pie, pues llegar al fallo, es decir, ¿cuándo llegamos al fallo en estas disciplinas? Pues llegar al fallo aquí sería no cumplir yo entiendo que es no cumplir con la intensidad que tenemos marcada o que tenemos previsto o que nuestro entrenador nos ha marcado. Y me explico, esto será en entrenamientos bastante duros, claro, no tiene mucho sentido hablar de fallo muscular, bueno, más que de fallo muscular, de fallo al realizar la repetición o la serie en series cortas, por ejemplo, en series suaves, perdón, porque el hecho de no ir a esa intensidad, pues realmente no es que estemos fallando, sino que por lo que sea no queremos ir a esa intensidad que nos han marcado. Yo aquí me voy a referir a esos entrenamientos, que voy a poner unos ejemplos muy claros para que lo tengáis ubicado mentalmente. Por ejemplo, esos entrenamientos tipo, imaginad 8x500 en pista, o 5x1000, o si hacemos unas series de 1500 o de 2000, o incluso hacer series por tiempo fuera de pista, ¿no? En terreno, bueno, fuera de la pista. Pues me refiero a esos entrenos que se hacen a muy alta intensidad por encima de nuestro umbral de ritmo, de nuestro umbral anaeróbico de ritmo, y no podemos mantenerlos porque por H o por B hemos salido a una intensidad más alta de la que deberíamos, ¿no? Y no podemos mantener esa intensidad. Bueno, a esos entrenamientos son a los que yo me voy a referir hoy y sobre ello es sobre lo que os quiero hablar. ¿Por qué decimos que por qué os digo que no es positivo entrenar al fallo? Pues no es positivo porque genera demasiado estrés y ese exceso de estrés no está relacionado con una mejora del rendimiento. Es decir, pues si ponemos en una báscula los beneficios y en otra parte de la báscula los inconvenientes, los perjuicios, las contraindicaciones, pues entrenando al fallo, entrenando intensidades por encima de las que deberíamos, pues ganan los inconvenientes, ¿vale?
Como os digo, aumenta mucho, bueno, trae motivo de esos inconvenientes y de esa fatiga muscular, aumenta mucho el tiempo de recuperación. Entonces, en lugar de poder entrenar a lo mejor a las 48 horas, vamos a tener que esperar 72 horas, por ejemplo. Y si no esperamos esas 72 horas, pues el riesgo de lesión va a ser mucho mayor, o de fallar en el siguiente entreno otra vez. Entonces, pues como podéis comprobar, al final de la semana, en lugar de hacer a lo mejor 3 entrenamientos buenos de intensidad o de calidad prevista, pues tenemos que sacar 2, o sacamos 1 y los otros 2 malos, o en fin, pues no sé cómo explicarlo, pero en definitiva sacamos menos entrenamiento. A lo mejor un día sacamos un entrenamiento de ritmo más rápido que si lo hubiéramos hecho un ritmo más controlado, pero luego al final de la semana el cómputo general va a ser que vamos a ir mucho más fatigados y que nos van a salir peores entrenamientos con mayor riesgo de lesión y con peor técnica. Luego, psicológicamente, pues también vamos a tener un declive, ¿no? Eso psicológicamente nos va a tocar. El hecho de tener unas series, por ejemplo, no sé, a 3.30 el kilómetro y hacer la primera a 3.20 y luego en la siguiente reventar e irnos a 3.40, 3.45, pues no va a ser positivo para nuestra psicología, para nuestra mente. Y luego, bueno, todo eso se refleja en peores tiempos y como os digo, más fatiga. ¿Habrá que entrenar al fallo haciendo deporte de resistencia? Pues a lo mejor, de hecho, es posible que algún día fallemos, porque cuando queremos entrenar a nuestro límite o queremos ir tocando ya el filo de la navaja, como se suele decir, pues en ocasiones nos pasamos y entonces fallamos. Pero bueno, ahí está la inteligencia del deportista y la experiencia, sobre todo, para ver que si ese día vemos que no estamos para ir a los 3.30 que nos han marcado, pues a lo mejor tenemos que ir a 3.35 y no intentar ir a 3.30 o incluso por debajo, que hay gente que incluso yendo cansado o sabiendo que no van a cumplir el entrenamiento, van por debajo del ritmo por debajo, mejor dicho, por encima, más rápido del ritmo que tenían marcado, y entonces al final en la última serie pues tronan, petan y no terminan el entrenamiento como deberían. Entonces pues realmente pues no tiene mucho sentido. Como os digo, luego al final todo esto desembocará en una peor técnica de carrera, más posibilidad de lesiones y en definitiva pues peores entrenamientos. Esto en función del deporte pues va a ser más o menos acusado. Por ejemplo, yo esto lo tendría muy en cuenta a la hora de entrenar a pie. Entrenando a pie iría controlando muchísimo, de hecho lo hago, controlo muchísimo los ritmos. Si un día veo que no estoy para hacer series en pista porque son más estresantes, las hago fuera. Si un día veo que no puedo hacer series, las paso al día siguiente y no hay problema, ¿vale? En definitiva, cuando nos lesionamos casi siempre es culpa del deportista, siempre es culpa nuestra, ¿vale? Porque no paramos a tiempo. A ti tu entrenador te puede poner que haga esta semana 3 días de calidad, pero si el segundo día de calidad o el tercer día ves que no estás para ello, ves que te duelen mucho las piernas, ves que no, que te levantas con esa sensación de fatiga general o incluso de gana, pues eres tú el que debes de decir, oye, yo no hago esto, salgo a rodar o descanso, ¿vale? Al final es culpa de nosotros como deportistas por hacerlo, pienso yo que no del que nos lo pone ni de nadie más, ¿vale? Pero lo digo no porque yo sea entrenador, sino como deportista. Si a mí alguien me lo pusiera de forma externa lo pensaría igual, ojo. Y bueno, y como digo, esto dependerá del deporte. Corriendo a pie hay que tenerlo muy en cuenta. En bici se tiene que tener en cuenta, aunque a lo mejor se puede obviar un poquitín más porque al final es un deporte menos agresivo, y nadando pues igualmente, aunque como os digo, yo no recomiendo llegar a ese fallo, no quiero decir fallo muscular porque es como que no podemos ni mover más una pierna sobre la otra, sino ese fallo en cuanto a los tiempos o el rendimiento, el fallo de rendimiento lo vamos a llamar fallo de rendimiento, ese fallo de rendimiento en nuestras sesiones de entrenamiento. Bueno, esta pequeña reflexión es la que quería comentaros hoy. Podéis decirme vuestra opinión, podéis comentarme lo que opinéis al respecto. Y nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí al otro lado escuchándome, por vuestras suscripciones a la academia, por vuestros corazones de me gusta en iVoox y vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Nos escuchamos mañana. Adiós, amigos.